Bienvenidos al curso de anatomía. La idea es que hoy vamos a hablar un poco de los términos básicos que se usan en la materia de anatomía y que les van a servir a lo largo de su carrera, prácticamente hasta que finalicen su práctica profesional. Los términos de hoy, aunque son muy sencillos, son esenciales para abordar el cuerpo, y el cuerpo es uno de los aspectos esenciales sobre los cuales trabaja un médico. Entonces, esta clase va a ser transversal a todas las materias y a toda su práctica profesional. Para poder hablar de la anatomía, primero vamos a definir qué es la anatomía. La anatomía, para la unidad de anatomía de acá, es una disciplina, una ciencia que va a estudiar las estructuras del cuerpo humano y las va a estudiar desde tres perspectivas. La primera es la forma de las estructuras, la forma macroscópica de las estructuras. La segunda es la ubicación de las estructuras en el cuerpo. Y la tercera son las relaciones que tienen esas estructuras entre ellas. Entonces, cuando yo hablo de anatomía, voy a hablar siempre de la forma, de la ubicación y de las relaciones de las estructuras. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el cuerpo humano y voy a estudiar cualquier órgano, por ejemplo el corazón. Entonces el corazón, voy a mirar primero la forma. Es un órgano muscular que tiene forma de pirámide, bien, que se ubica en el tórax y que va a estar relacionado con los pulmones, con el diafragma, con el esófago hacia atrás y con el esternón hacia adelante, y hacia arriba con los grandes vasos. Entonces, esos son los aspectos que yo le voy a mirar al corazón. Sin embargo, si miramos bien, un abordaje del cuerpo humano no me permite conocer todos esos aspectos a la vez. Entonces, me explico. La anatomía es una de las ciencias biomédicas más antiguas. Hay reportes de estudio de la anatomía desde los egipcios, los babilonios, pero donde comenzamos a tener registros más claros son con los griegos. Específicamente en la escuela de Alejandría había dos grandes anatomistas, Erasistrato y Herófilo. Ellos trabajaron en la descripción del cuerpo humano. No se sabe bien, algunos autores dicen que hicieron disecciones, otros que no hicieron. El asunto es que comenzaron a hacer las descripciones y son las primeras de las que tenemos registros claros. Bien, luego viene Aristóteles. Aristóteles no era un anatomista propiamente, pero él es el que le da el término a la materia, al área. Él dice, o se refiere a la anatomía como anatome. Anatome es cortar. Otros autores hablan de anatomía como anatomé, sin división, y eso es referencia muy clara a la esencia de la materia. Anatome sin división o anatomé cortar, ¿qué implican? Que el anatomista es ante todo una persona que va a estudiar sobre la práctica el cuerpo humano. ¿Y cómo lo hacían antes? Cortando. Abrían, iban separando las estructuras, y cuando ya no tenían división, ya no tenían más división, ya no podían separar más las estructuras, a eso lo llamaban como tal una estructura. Entonces, si nos imaginamos a los antiguos griegos separando y cortando, ellos quitaban la piel, luego iban quitando los músculos, los huesos, y de pronto llegaban a una estructura que ya no podían separar más. En este caso, nuevamente, el corazón. Y entonces, ellos miraban, bueno, ¿qué forma tiene el corazón? El corazón tiene una forma de pirámide. ¿Qué ubicación tiene? Está en el tórax. ¿Qué relaciones tiene? Y ahí se quedaban. Entonces necesitaron
otras herramientas de las que ahora vamos a hablar. Bien, entonces, digamos que esos antiguos griegos comenzaron definiendo la anatomía y la definieron como una ciencia práctica. Bien, posteriormente viene Galeno. Galeno también estudia la anatomía. Galeno era un médico romano del siglo I, estudia también la anatomía, y luego hay un silencio en los registros anatómicos, no del todo, pero más o menos, hasta el siglo XV, el siglo XVI, donde aparece un señor que se llama Andrea Vesalio. Andrea Vesalio se le conoce actualmente como el papá de la anatomía. Él era un médico del Renacimiento, y lo que Andrea Vesalio comenzó a pensar era, bueno, tengo los cadáveres, y los cadáveres en esa época, los anatomistas le enseñaban la anatomía. ¿Cómo? Ellos solo cogían el libro, lo leían, luego estaba un barbero, un carnicero que cortaba el cadáver y los estudiantes solo miraban. Andrea Vesalio comienza criticando eso y dice, el profesor tiene que cortar, tiene que él meterse en el cadáver y los estudiantes tienen que participar. Él cambia entonces la relación de dar las clases. Primer aspecto que él rompe. Segundo, cuando Andrea Vesalio existió, en ese momento la corriente médica comenzó a criticar las ideas de Galeno, que habían prevalecido durante 1500 años. Y Vesalio trata de defender las ideas de Galeno, entonces comienza a disecar cuerpos de manera sistemática tratando de defender a Galeno. Sin embargo, él se da cuenta en esas disecciones que muchas de las ideas de Galeno no concordaban, y entonces él plasma una visión anatómica nueva, basada en las disecciones sistemáticas de cuerpos. ¿Listo? Y él a partir de eso publica un libro que se llama La fábrica corporal humana. Y ese libro es el paradigma de la anatomía prácticamente hasta nuestros días. Entonces, las bases anatómicas que sentó Andrea Vesalio implican una relación del docente de anatomía con el cuerpo, primero. Segundo, implican una visión del cuerpo basado en la disección sistemática de cadáveres. Y lo tercero que él hace es que comienza a dibujar. En el libro de Humanus Fabricis Corporis se ven diagramas muy bonitos del cuerpo, son bastante artísticos, donde él plasma las estructuras que él va viendo. Bien, la anatomía, como les decía, no cambia mucho desde Andrea Vesalio hasta el siglo XX. Siguió más o menos igual, los profesores disecaban, mostraban el cuerpo, los estudiantes participaban, usaban atlas, textos y demás cosas. Entonces, hasta el siglo XX fue muy estricta la anatomía. Como la anatomía se fundó en 1500, más o menos, con Andrea Vesalio, comenzó a ser sustento de muchas de las... Fue la primera ciencia biomédica y comenzó a ser sustento del crecimiento de la medicina desde ese siglo. Por eso muchos de los aspectos médicos que uno ve están basados en conceptos anatómicos. Una buena cantidad de cosas aún hoy en día tienen sustentos anatómicos importantes, y es por el trabajo de Andrea Vesalio en principio que comenzó a generar una corriente de pensamiento médica. Bien, que luego se fue desarrollando y se conoció como la corriente anatomopatológica. Bien, pero llegado el siglo XX comienzan a surgir otras ciencias biomédicas, la genética, la embriología, la fisiología se consolidó mucho, y la anatomía comienza a sufrir una crisis y comienza a ser desplazada cada vez más de los currículos de medicina. Cada vez tiende a ser más pequeña, no porque no sea importante, sino porque hay otras materias que son también muy importantes. Y entonces aparecen también nuevas tecnologías y la enseñanza de la anatomía comienza a cambiar. Entonces comienza a aproximarse otra vez hacia la clínica. Ya no es la anatomía la que muestra la clínica, sino es la clínica la que muestra la anatomía. Y entonces acá en el transcurso de todos los semestres que nos vamos a ver, nosotros vamos a tratar de enfocar la anatomía hacia la clínica o desde la clínica, para que ustedes puedan mirar las bases anatómicas de toda su práctica clínica. Bien, entonces ya dicho esto, como les decía, la anatomía busca describir la forma, la ubicación y las relaciones. Entonces imaginémonos a un médico renacentista, Andrea Vesalio. Como les decía, él diseca este cadáver y se encuentra con el corazón. Lo ubica acá, describe la forma piramidal, lo ubica en el tórax, pero las relaciones no es posible
que las pudiera describir. Bien, entonces acá Andrea Vesalio comienza a tener dos problemas. Uno, ¿con qué gafas voy a mirar la anatomía? Y entonces las corrientes, digamos, anatómicas a lo largo de estos siglos han definido dos grandes formas de mirar la anatomía. Una es mirar la anatomía que conocemos como anatomía sistémica. La anatomía sistémica lo que hace es estudiar la forma, ubicación y relaciones de las estructuras, pero solo las de un sistema corporal, entendiendo un sistema como un conjunto de órganos con una función común. Es desde esta perspectiva que, por ejemplo, yo voy a tener el sistema esquelético. Entonces yo selecciono un hueso, por ejemplo el fémur. Entonces, ¿yo qué voy a estudiar de ese fémur? La forma, es un hueso con forma alargada. La ubicación, que se ubica en el muslo. Y las relaciones, que se va a relacionar proximalmente con el coxal y distalmente con la tibia y la fíbula. Entonces ahí estoy haciendo una aproximación desde la perspectiva sistemática. Fíjense acá que solo cogí los huesos y solo miré la forma, la ubicación y las relaciones del fémur respecto al sistema al que pertenece, que serían los huesos. Podría hacer lo mismo con cualquier otro sistema. Puedo irme con el sistema digestivo y entonces cojo acá, por ejemplo, el esófago. Les voy a decir que el esófago es un órgano muscular alargado que se va a ubicar el tórax y el abdomen y va a terminar, digamos, relacionando funcionalmente la faringe con el estómago, que es donde termina él. ¿Listo? Entonces, estos serían, digamos, la aproximación sistemática. La otra aproximación, entonces, es la aproximación topográfica. En la aproximación topográfica, entonces, yo ya no voy a separar el cuerpo por sistemas, sino los voy a separar por segmentos o regiones. Así voy a tener una cabeza, un cuello, un tórax, un abdomen, una pelvis, las extremidades superiores y las inferiores. Las extremidades superiores a las veces las voy a dividir en brazo, antebrazo y mano, y las inferiores en muslo hasta la rodilla, la pierna de la rodilla al tobillo y el pie más lejos del tobillo. Entonces, yo lo que hago cuando cojo la anatomía y la separo por secciones es mirar la forma, la ubicación y las relaciones de las estructuras que están en un determinado segmento corporal, llámese cabeza, cuello, tórax, abdomen, etc. Bien, y es ahí lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, voy a irme a la cabeza. Y entonces acá voy a mirar en la cabeza por ejemplo, la nariz. Entonces, la cavidad nasal. Voy a mirar la forma, es un espacio cúbico que se ubica en la región central de la cara y se va a relacionar. Lateralmente van a encontrarse los ojos, que los podemos ver. Acá, posteriormente, va a estar la faringe, la nasofaringe, y detrás de la nasofaringe va a estar la cavidad craneana con el cerebelo. Entonces fíjense que acá ubiqué diferentes sistemas. Ubiqué el sistema respiratorio de la nariz con una parte del sistema respiratorio, que sería la nasofaringe, pero también la estoy relacionando con los ojos, con el cerebro. Puedo mirar las arterias, entonces puedo mirar, acá se observan las arterias carótidas internas, y puedo relacionarlo entonces con el sistema vascular y con otros sistemas. Esta aproximación es topográfica. La aproximación topográfica surge porque la aproximación sistémica permite describir muy bien las estructuras, pero si una persona está aprendiendo cirugía, el cirujano no va a ir y va a operar el hueso solamente. El cirujano va a ir
y va a operar el hueso, pero al operar el hueso se tiene que enfrentar, para poder llegar al hueso, a la piel, al sistema linfático, al sistema nervioso, al sistema vascular, a los músculos. Y entonces, si el ortopedista ve el fémur desintegrado, por ejemplo, y no lo entiende como una estructura que está rodeada de otros sistemas, que esos sistemas están relacionando con ella estrechamente, pues probablemente no va a poder hacer un buen acto quirúrgico. Por esa tensión es que comienza a hacerse la anatomía descriptiva. Esos son los dos grandes enfoques de la anatomía, las dos grandes lentes de la anatomía, el sistémico y el topográfico. Nosotros acá, basados en eso, utilizamos un enfoque topográfico, pero le ponemos adicionalmente un segundo lente, que es el de la anatomía clínica. La anatomía clínica lo que busca es que la anatomía no esté desintegrada de la formación de ustedes. La anatomía va a estar integrada con lo que ustedes van a hacer, entonces, con el área clínica. Nosotros tratamos entonces de mostrarles a ustedes la relación de la anatomía con, por ejemplo, la radiografía. Entonces nosotros les presentamos el fémur así como está acá, pero también una radiografía del fémur. Sería anatomía por imágenes. Pero también podemos mostrarles la anatomía quirúrgica. ¿Qué tendría que hacer un ortopedista para llegar acá? ¿O qué elementos podría tener el ortopedista para tener que llegar acá? Pero también la anatomía patológica. Cambios macroscópicos que pueden generarse a partir de problemas. ¿O cómo lo puedo evaluar yo? ¿Cómo crece el fémur, por ejemplo? No todos son enfermedades en la anatomía clínica, también hay cosas normales, por ejemplo el crecimiento. El fémur tiene que crecer de una manera en un niño normal y eso sigue siendo parte de la práctica clínica. Bien, entonces vamos a tener la anatomía clínica como lente. Y la anatomía clínica, como les digo, tiene muchos elementos. Anatomía patológica, anatomía quirúrgica, anatomía por imágenes, la anatomía, digamos, por sistemas también quirúrgicos. Los cirujanos vasculares, por ejemplo, se van a centrar mucho en los sistemas. Entonces van a ver, por ejemplo, los vasos sanguíneos a través de tinciones y se mezclan ahí especialidades como la quirúrgica y la radiológica. Pero bien, entonces, eso es los enfoques de la anatomía. Sistémico, topográfico y clínico. Bien, una vez dicho eso, vamos a comenzar con nuestro problema de hoy, que es describir el cuerpo. Entonces, el primer problema para describir el cuerpo es que el cuerpo es móvil. Entonces, si yo quiero plasmar en una historia clínica algún aspecto del cuerpo que me llame la atención, tengo que considerar primero que el cuerpo es móvil. Entonces, si yo tengo acá una lesión en esta parte, ¿cómo la describiría? Como ya dijimos, el cuerpo tiene segmentos, entonces esta lesión va a estar en el antebrazo izquierdo. Cuando yo digo que la lesión está en el antebrazo izquierdo, ya estoy eliminando una gran cantidad de sitios del cuerpo y lo estoy centrando en uno. Sin embargo, a pesar de eso, el antebrazo izquierdo sigue siendo grande. Entonces tengo que escribir específicamente en qué parte del antebrazo izquierdo. Pero entonces, al hacerlo, yo podría decir está en la parte de adelante. Pero como el cuerpo es móvil, esta lesión o esta X que estaría en la parte de adelante, si yo hago así, va a quedar en la parte de atrás del antebrazo. Dado ese problema, hace como unos más de 100 años, hubo una convención y definieron que la mejor manera de aproximarse a un cuerpo móvil era poner una posición de referencia. Y definieron una posición de referencia que se llama la posición anatómica. La posición anatómica es una posición estándar que uno la va a usar siempre para describir las características del cuerpo de una persona como si la persona estuviera en esa posición. Casi nunca la persona va a estar en posición anatómica, pero uno lo describe como si estuviera en esa posición. Entonces, en la posición anatómica, la persona va a estar en bipedestación. El estar en bipedestación bipedestación es estar de pie, hace que esto siempre vaya a ser arriba y donde están los pies siempre vaya a ser abajo. Si yo lo hiciera acostado, con la persona acostada boca arriba, esta parte del abdomen sería la porción superior y la espalda sería la porción inferior. Entonces me cambiaría todo. Por eso, lo primero que tengo que definir yo es que la persona tiene que estar de pie. Lo segundo, las puntas de los pies tienen que estar hacia el frente. Si las puntas de pie estuvieran hacia el lado,
Este segmento de la pierna que ahora está adelante quedaría lateral y este que estaría hacia la línea media quedaría hacia adelante. Por eso la punta de los pies siempre tiene que estar hacia anterior. Bien, entonces la posición anatómica va a implicar bipedestación con la punta de los pies hacia adelante. Lo tercero, las rodillas extendidas. Tengo que tener las rodillas extendidas. ¿Por qué? Porque si yo estoy así con las rodillas flexionadas, esto ya no va a estar adelante, sino va a estar hacia arriba. Entonces esta parte tiene que, las rodillas tienen que estar extendidas para que la descripción sea estándar. La columna vertebral tiene que estar erguida, el dorso tiene que estar erguido, con los brazos paralelos al cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia adelante. Eso se llama una posición supina. Y por último, la mirada al horizonte. Esta va a ser la posición anatómica estándar y va a ser la que yo voy a usar siempre, siempre para referirme al cuerpo humano. Entonces, bien, ya teniendo la posición anatómica, vuelvo otra vez al problema de los anatomistas, cuando comenzaban a disecar. Entonces quitaban la piel, quitaban los músculos, quitaban los huesos que rodean y otra vez volvemos con nuestro órgano que tenemos como blanco hoy, que es el corazón. Entonces, cuando ellos separaban el corazón, decían, bueno, ¿cómo es el corazón? Es forma piramidal. ¿Dónde está? En el tórax. ¿Y qué relaciones tiene? No podían describir las relaciones. Para poder entender las relaciones, los anatomistas antiguos hicieron una cosa que son los cortes anatómicos. Los cortes anatómicos implicaban que ellos cogían los cadáveres y los cortaban para exponer las relaciones. Entonces definieron 3 cortes básicos anatómicos. Y para poder definir los cortes anatómicos, primero tenemos que mirar que yo puedo ver el cuerpo de diferentes maneras. Yo me puedo aproximar al cuerpo de diferentes maneras. Yo lo puedo ver como está acá, el cuerpo en la mesa de disección virtual, de frente. Puedo ver la parte de adelante del cuerpo. Entonces eso se llama una vista. Esto es una vista frontal. Esto es una vista lateral derecha. Yo estoy viendo la parte lateral derecha de la persona. Puedo ver una vista posterior. Puedo ver una vista superior cuando estoy viendo desde arriba a la persona. O puedo ver una vista inferior cuando lo estoy viendo de abajo. Entonces, yo puedo aproximarme al cuerpo de diferentes maneras. Voy a tener diferentes formas de ver el cuerpo, es lo que llamamos una vista. Las vistas son muy importantes cuando yo me enfrento a una imagen anatómica. Es muy diferente si yo veo el corazón así en una vista anterior, así lo veo así en una vista posterior o así en una vista posterolateral. Si yo no sé cómo estoy viendo el corazón, no voy a saber cómo interpretar la imagen. Entonces, casi siempre en los diagramas anatómicos lo primero que dicen es un diagrama del corazón, una vista posterolateral, un diagrama del corazón, una vista anterior. Y yo les recomiendo siempre que cuando vean un diagrama de anatomía, una foto de anatomía o una imagen diagnóstica, siempre sepan qué vista tienen. Eso les va a permitir hacerse una idea de a qué se van a enfrentar. Pero bueno, volvamos al asunto inicial. Cuando los anatomistas querían mirar las relaciones y no podían, comenzaron a hacer unos cortes. El primer corte, el corte sagital, es un corte que me va a dividir a mí el cuerpo en 2 partes, una derecha y una izquierda. Y estas van a ser iguales, son simétricas. Como se dan cuenta, si yo lo hago así, este corte no me permite ver nada. Para poder ver, yo necesito verlo en una vista lateral y ahí sí voy a exponer el corte. Entonces ahí voy a poder ver, por ejemplo, el corazón. Y el corte me va a permitir mirar las relaciones del corazón. Entonces ahí voy a poder ver hacia abajo el diafragma, hacia atrás el esófago, la columna, hacia atrás y hacia arriba la tráquea y adelante el esternón. Entonces el corte ya me permite comenzar a relacionar esa estructura, corazón, con otras estructuras del cuerpo, desde una perspectiva topográfica. El primer corte entonces es el corte sagital. Como les dije, estaba sobre la línea media. En algunos textos, sagital implica cualquier corte que me divida el cuerpo en 2 partes.
una derecha y una izquierda. En algunos otros textos basados en la neuroanatomía, ellos dicen que el corte sagital es solo en la línea media y los que ya no son simétricos, es decir, una parte, la derecha o la izquierda, es más grande que la otra, como este. Entonces, miren acá, la parte izquierda va a ser más grande que la derecha. A esos cortes los llaman parasagitales. Sagital en la línea media, parasagital, cualquier cantidad de infinitos cortes que se da, o hacia la derecha o a la izquierda de la línea media. Ese es el primer corte entonces. El segundo corte es un corte que se hace en vista frontal. Entonces voy a usar la vista lateral para que vean el corte. Es el corte coronal. El corte coronal me separa el cuerpo en dos partes, una anterior y una posterior. Como está haciendo eso, para que yo lo vea, necesito una vista frontal o una vista dorsal. O sea, verlo de adelante, una vista anterior o una vista posterior. ¿Listo? Ese es el corte coronal. Para que se den cuenta, esto es vista anterior, fíjense acá el hígado está a la derecha, pero miren qué pasa si hacemos una vista posterior. El hígado va a quedar a la izquierda. Por eso, para poder interpretar es tan importante saber qué vista tenemos. Bien, esa sería la segunda aproximación. Entonces, el segundo corte, que es el corte coronal, que siempre se hace con vista frontal o vista dorsal. El tercer corte, que es el que más se usa en imágenes, es el corte transversal o corte axial. Corte transversal o corte axial implica cortar el cuerpo en dos partes, una superior y una inferior. Entonces, acá vamos a tener un corte axial, nuevamente el corazón. Acá podemos ver el corazón nuevamente, con las cavidades del corazón. Listo, y acá está saliendo la aorta, que es un vaso del corazón, y podemos mirar las relaciones, podemos ver cómo los pulmones están hacia los lados, acá podemos ver la aorta hacia atrás, la columna, el esternón, y podemos ver otra vez las relaciones de las estructuras que están ubicándose a los lados del corazón. Como ustedes se dan cuenta, las relaciones que se encuentran en un corte transversal no necesariamente son iguales, o no necesariamente vamos a ver las mismas relaciones que en un corte transversal, o en un corte coronal, o en un corte sagital. Esa es la ventaja de estos cortes, me permite tridimensionalidad del cuerpo. Y si yo, desciendo el corte, voy a poder tener una visión tridimensional. Los cortes se usaron mucho en anatomía. Como les dije, así fue como se comenzó a mirar las relaciones en anatomía. Sin embargo, como ya casi no se manejan cadáveres, ya no se manejan tantos cadáveres en el estudio de la anatomía, ahora los cortes se trasladaron a una cosa que tiene una gran aplicación médica, que son las imágenes diagnósticas. Los estudios tomográficos y por resonancia nuclear magnética siempre nos presentan imágenes del cuerpo en cortes. Y uno lo que hace es ascender y descender. Por eso es tan importante que ustedes se familiaricen con las imágenes de los órganos en estos cortes de la mesa de disección, porque así cuando vayan a mirar una resonancia, una tomografía, les va a quedar muy fácil entender la organización de ellos. Bien, esto como primer aspecto. Entonces esos son los cortes. Luego, para describir el cuerpo, no es suficiente que yo tenga cortes, no es suficiente que yo tenga un enfoque sistémico topográfico de la anatomía, necesito comenzar a usar unos términos para poder describir las estructuras. Esos términos se llaman términos de relación y siempre vienen en pares. Los términos de relación entonces van a implicar una serie de parejitas que me van a describir situaciones antagónicas de las estructuras entre sí. Entonces, por ejemplo, medial, lateral. Esta parejita de términos me permite ubicar estructuras respecto a la línea media del cuerpo. La línea media del cuerpo es una línea imaginaria que me divide el cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda. Entonces supongamos que yo tengo acá 3 puntos, A, B y C. Entonces, medial es el punto que con respecto, o la estructura o lesión, que con respecto a otra cosa está más cerca de la línea media. Por el contrario, lateral
el órgano, estructura, lesión o lo que quieran, que está más lejos de la línea media. En este caso, A estaría más cerca de la línea media, B estaría intermedio y C estaría lateral. Pero para que vean que estos términos de relación no son absolutos, sino son relativos, si yo no tengo A, si tapo A, en este caso B sería medial y C sería lateral. Si por el contrario omito C, A sería medial y B sería lateral. Entonces fíjense que B puede ser lateral o puede ser medial de acuerdo a la estructura con la que la compare. No son términos absolutos. Yo digo B es medial respecto a C, pero es lateral respecto a A. Entonces línea media, otra vez los 3 puntos, A, B y C. Entonces A es medial respecto a B y C, pero B es medial respecto a C y lateral respecto a A. ¿Queda claro eso? Esos son términos por eso relativos y me están relacionando una estructura con otra, me permiten hacerlo así. Entonces volvamos al ejemplo que había usado antes. Si yo tengo esta X acá, si estoy en posición anatómica, esta X va a estar en el antebrazo izquierdo, ahora en la cara anterior del antebrazo izquierdo. Bien, ya no en la medial, ya no en la lateral, sino en la cara anterior. Ya les voy a definir qué es anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que esto implica que la cara tácitamente está relacionando las otras caras del cuerpo. O sea, yo digo una cara y estoy hablando tácitamente respecto a las otras caras. Ya me explico específicamente a eso. Los segundos términos de relación van a ser proximal y distal. Proximal es un punto, una estructura, una lesión, que con respecto a otro punto, estructura, lesión o lo que sea, está más cerca del punto de origen. Distal es lo contrario, es una estructura, lesión o lo que quieran, que está más lejos del punto de origen que otra. Bien, entonces les voy a poner el ejemplo de las falanges. Un dedo tiene 3 falanges, 1, 2 y 3. La que está más cerca del punto de origen la vamos a llamar falange proximal, la que está más lejos del punto de origen la vamos a llamar falange distal. Bien, entonces así, falange proximal, medio y distal. O yo puedo dividir mi antebrazo arbitrariamente en 3/3, porque quiero. De forma tal que la X estaría en el tercio medio del antebrazo izquierdo, cara anterior. Y ahí ya uno no tendría dudas de dónde se ubica la X. Tercio medio, cara anterior del antebrazo izquierdo. Bien, entonces tenemos proximal y distal. Otra aproximación para proximal y distal implica, por ejemplo, que no todo tiene que darse en extremidades. Proximal y distal también puede darse en estructuras que están en el tronco. Entonces acá tengo los riñones, acá tengo estas estructuras que se llaman los uréteres y esta que se llama la vejiga. Si yo tengo un cálculo que está por acá, yo voy a decir que ese cálculo se ubica en el tercio distal del uréter derecho. ¿Por qué en el tercio distal? Porque el uréter se origina acá en el riñón y va a descender hacia la vejiga. Listo, entonces proximal y distal no se usan solo para extremidades. También puede ser con respecto a estructuras que se ubiquen en el tronco pero que sigan una linealidad. Otro ejemplo de ello es, por ejemplo, si yo me voy al sistema cardiovascular, entonces voy a tener acá un vaso que se llama la aorta. Entonces, si ustedes se alcanzan a ver, entonces, acá está la aorta, disculpen, y acá van a tener unas arterias. Fíjense estas. Fíjense que esta arteria que vamos a llamar A y esta B, esta está más cerca del origen de la aorta, que es el corazón. Entonces, esta arteria que es la A es proximal respecto a B.
Si yo la comparara con esta otra, A sería distal respecto a esa. ¿Listo? Entonces, bien. Ese sería el segundo. La tercera pareja es anterior también la llaman ventral, posterior, que también lo llaman dorsal. Anterior es una estructura que con respecto a otra estructura va a estar más cerca de la superficie del abdomen, de la superficie ventral del cuerpo. Y posterior es una estructura que va a estar más cerca de la espalda, del dorso. Así, por ejemplo, si yo tengo este corte, entonces fíjense ustedes, acá vamos a tener al corazón y acá vamos a tener a la aorta. Fíjense ustedes que el corazón está más cerca del abdomen que la aorta, entonces el corazón es anterior a la aorta torácica. Por el contrario, la aorta va a ser posterior al corazón. Nuevamente, la descripción anterior y posterior va a depender de la referencia que yo use. Por último, están los términos superior e inferior. Superior también lo denominan cefálico e inferior lo denominan caudal. Superior es algo que con respecto a otra estructura está más cerca del vértice craneano, e inferior es algo que con respecto a otra estructura está más cerca de la planta de los pies. Así, el corazón es superior respecto al hígado. El corazón está más cerca del vértice craneano que el hígado. Por el contrario, el hígado es inferior al corazón. Está más lejos del vértice craneano o más cerca de la planta de los pies. Y esos son los términos de relación. Por último, el cuerpo es móvil, entonces va a tener una serie de movimientos que me permiten a mí también definir algunas posiciones del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un movimiento que disminuye el ángulo de una articulación, a ese movimiento lo voy a llamar flexión. Y cuando hago el movimiento contrario, es decir, aumento el ángulo de la articulación, a ese movimiento lo voy a llamar extensión. Entonces, miren, yo puedo flexionar o extender el codo. Yo puedo flexionar el hombro o extender el hombro. Flexionar la cadera o extender la cadera. Flexiono la rodilla, extiendo la rodilla. Bien, eso es flexión y extensión. Un segundo par de movimientos son, yo puedo alejar una extremidad de la línea media, eso lo llamo abducción, o puedo acercar la extremidad a la línea media, eso lo llamo aducción. Abducción, aducción. A abducción también lo llaman separación, a aducción también lo llaman aproximación, pero nosotros acá vamos a manejar por convención abducción, aducción. Cuando yo combino flexión, abducción, extensión y aducción, tengo otro movimiento que se llama circunducción. Bien, ahora, a partir de eso va a tener otro movimiento, que es cuando yo roto la extremidad sobre su eje, a eso lo voy a llamar. Cuando yo muevo un extremo óseo sobre su eje, lo voy a llamar rotación. La rotación puede ser medial cuando se aproxima a la línea media, también lo llaman rotación interna, o lateral cuando lo alejo de la línea media, también lo llaman rotación externa. Bien, ahora la cabeza. La cabeza va a tener unos movimientos propios. Eso es flexión lateral, flexión y extensión del cuello. En la mandíbula yo puedo hacer
depresión de la mandíbula cuando la bajo, elevación de la mandíbula cuando la subo. Si muevo la mandíbula hacia adelante, eso se llama protrusión. Si la muevo hacia atrás, retrusión. Y si la muevo hacia los lados, diducción. Bien, ya bajando hacia los hombros, entonces yo puedo elevar los hombros, deprimir los hombros. Los puedo llevar hacia adelante, protracción. Los puedo llevar hacia atrás, retracción. Y puedo combinar elevación, protracción, depresión y retracción, y eso también se llama circunducción del hombro. Bien, ahora, en la extremidad, aparte de los movimientos del hombro que ya les había descrito, también puedo tener supinación, como rezando, suplicar, es llevar la palma de la mano en sentido anterior. No es una rotación propiamente porque la supinación implica el desplazamiento del radio sobre el cúbito. El cúbito lo vamos a llamar ulna, entonces el desplazamiento del radio sobre el cúbito, que no es una rotación estricta, se llama supinación. Y lo contrario, cuando yo hago esto, percuto, ese movimiento se llama pronación, que es llevar la palma de la mano en dirección posterior. Entonces miren, supinación, pronación. Y en la mano voy a tener adicionalmente otro movimiento, que es el de los dedos. A este movimiento yo lo voy a llamar oposición, que es llevar el pulpejo del primer dedo a los pulpejos de los otros dedos. El movimiento contrario a oposición es reposición. Bien, listo. Eso en cuanto a las manos. El tórax, yo puedo elevar las costillas o deprimir las costillas. La pelvis también se puede mover. La pelvis se puede mover en dirección anterior-inferior y a eso le llama antenutación. O posterior-superior nutación. Eso es un movimiento pendular como el que hacen los planetas. Antenutación, nutación. Por último, en la extremidad inferior, aparte de flexión, extensión, circunducción, puedo tener llevar la planta del pie hacia la línea media, inversión, o alejar la planta del pie de la línea media, eversión. Y yo creo que ahí terminamos esta clase de introducción a la anatomía. Muchas gracias.